La velocidad de 16 RPM, revoluciones por minuto, fue una de las velocidades menos comunes en la historia de los discos de vinilo, pero tuvo su momento de uso específico. Aquí te cuento más detalles sobre esta velocidad y su propósito. Origen y uso de los discos a 16 RPM. Introducción. La velocidad de 16 RPM se introdujo en la década de 1950 como una opción para grabaciones de voz y audio hablado, más que para música. Era ideal para maximizar el tiempo de reproducción en un solo disco. Aplicaciones principales. Primero. Libros hablados, audiolibros. Muchos discos a 16 RPM se utilizaban para grabar libros, conferencias o material educativo. Segundo. Grabaciones de voz se usaban para discursos, sermones, cursos de idiomas y otros contenidos hablados. Tercero, uso en radiodifusión. Algunas estaciones de radio utilizaban discos a 16 RPM para almacenar programas o anuncios. Ventajas de los discos a 16 RPM. Mayor duración. A 16 RPM, un disco de vinilo de 12 pulgadas podía contener hasta de 45 a 60 minutos de audio por lado, en comparación con los 15 a 20 minutos de un disco a 33 RPM. Menor costo. Al requerir menos material físico para almacenar más contenido, era una opción económica para grabaciones de voz. Desventajas y declive. Calidad de audio reducida. La velocidad de 16 RPM no era adecuada para música, ya que la calidad de sonido era significativamente menor debido al ancho de banda limitado. Esto la hacía ideal solo para voz. Poca adopción. Aunque algunos tocadiscos de la época, como los modelos RCA Victor, incluían la opción de 16 RPM, esta velocidad nunca alcanzó la popularidad de las velocidades estándar. 33, 45 y 78 RPM. Llegada de nuevas tecnologías, con la aparición de formatos como las cintas de casete y los discos compactos, CD, en las décadas de 1960 y 1980. Los discos a 16 RPM cayeron en desuso. Algunos tocadiscos vintage, como los modelos RCA Victor, incluyendo el Victor Phone, tenían la opción de reproducir discos a 16 RPM. Estos equipos solían incluir un selector de velocidad con las opciones de 78, 45, 33 y 16 RPM. Coleccionismo. Hoy en día, los discos a 16 RPM son objetos de colección, especialmente aquellos con grabaciones históricas o inusuales. Debido a su uso limitado, los discos a 16 RPM son relativamente raros en comparación con los discos a otras velocidades. Como coleccionista y restaurador nunca tuve uno en la mano, si los vi en línea y venta por eBay, en donde sus valores oscilan entre los $40 y $2,000 según el tema a tratar en el disco. En resumen, la velocidad de 16 RPM fue una solución práctica para grabaciones de voz y contenido hablado, pero su uso fue limitado y eventualmente quedó obsoleto con la llegada de tecnologías más avanzadas. Si tienes discos a 16 RPM o un tocadiscos que los reproduce, es una pieza fascinante de la historia del audio.